Estamos. Ok, damos inicio entonces a nuestra sesión de hoy día del seminario del Magíster en Tecnologías, Información y Gestión. Hoy día es 29 de noviembre del 2022, lo digo para que quede registro. Y contamos hoy día entonces con nuestra penúltima charla porque ya se nos está viniendo el final de semestre y el final de año. Y contamos entonces con la presencia de Adrián Soto, ¿ya? Y Adrián Soto, que está ahí, ustedes lo pueden ver, y ya va a empezar con su charla. Les quería decir un par de palabras de su trabajo, de lo que él ha hecho en el ámbito laboral. Él es egresado de nuestra universidad, de la Universidad Católica, y hizo el doctorado con nosotros en la universidad, terminó el año pasado, y se ha desempeñado también como profesor en muchos cursos, en la Adolfo Ibáñez, por ejemplo, y ahora se desempeña, ahora se desempeña como profesor asistente de la Adolfo Ibáñez, y es Data Scientist en Fintual. Entonces, lo que va a presentarnos hoy día es como el pipeline de datos y puesta en producción de modelos de Machine Learning, que esa es como su gran experiencia. Y como siempre, los invito a que puedan hacerle preguntas, que puedan participar. Eso va a ser la experiencia de este seminario más grata. Estamos todos cansados ya porque es el final del día, pero si todos participamos podemos tener una muy buena experiencia. Yo creo que con la charla de Adrián nos va a ir súper bien. Adrián, no más palabras, te dejo a ti el micrófono entonces Ya, y comienza con tu charla. ya, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Como dijo Domingo, yo soy Adrián y hoy día les voy a contar sobre cómo construir un pipeline de datos. ¿Ya? Entonces, entiendo que han tenido un par de presentaciones relacionadas a inteligencia artificial, data science. Yo hoy día les quería hablar del lado ya un poco más como práctico y de cómo esta cuestión se aplica cuando ya tenemos los modelos construidos y queremos pasarlos a producción. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Creo que voy a tener un problema porque parece que no le he dado permiso a Zoom para la pantalla. Se me va a caer un segundo, pero vuelvo inmediatamente. Dale. Sí. Ya. Denme un segundo, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, Sí. está ahí el anuncio de Zoom, ya, pero ahí estamos. Entonces, lo que les contaba hoy día, les voy a hablar cómo armar un pipeline de datos. Entonces, bueno, primero, ya Domingo ya habló un poquito sobre mí, así que lo voy a hacer bien breve. Yo estudié desarrollo de software en la Católica, en el DCC. Lo pasaba muy bien desarrollando, pero también me gustaba la ciencia, así que me metí a hacer un doctorado en el área de bases de datos. Ya mi tesis es sobre bases de datos de grafo, y ahí aprendí un montón sobre cómo funcionan los sistemas de base de datos. ¿Ya? Y esos fueron los primeros pasos sobre la ingeniería de datos, ¿ya? Y tratar de entender un poco mejor cómo podemos hacer mejor las cosas, las consultas, etc. ¿Ya? Bueno, y después de ser, después de terminar el doctorado, estuve un año y medio como profesor full time en la Adolfo Ibáñez, hasta que a principios de este año empecé a trabajar en Fintual y actualmente soy el tech lead del squad de datos. ¿Ya? Nosotros somos los encargados de mantener la infraestructura de datos en Fintual y exponer los datos para que todos los demás equipos saquen valor de lo que tenemos ahí. Bueno, y como detalle adicional, entre otras cosas, soy un productor musical frustrado. Espero algún día poder cumplir este sueño. ¿Ya? Entonces, recapitulemos un poco el viaje que hace alguien que quiere usar datos, ¿ya? Entonces,
como para darles más contexto, esta charla es también una serie de cosas que yo he aprendido y descubierto durante mucho tiempo estudiando temas relacionados con datos. Para que se hagan una idea, no sé, en la universidad, me acuerdo que cuando estaba en cuarto año, creo, empecé a ser ayudante del curso de base de datos y desde ahí que me he metido muy en profundidad hasta ahora en el tema de los datos. Ya van a ser, son 8 años como estudiando mucho este tema, ¿ya? Entonces, algo que quiero aclarar es que mi perfil es más de un ingeniero de datos. Yo siento que es una especialidad bastante extraña porque no sé cuánto la universidad te prepara para ser ingeniero de datos, en el sentido de que la mezcla de skills es bien inusual, porque para ser ingeniero de datos, estoy hablando del pregrado por si acaso, la mezcla para ser ingeniero de datos es que tenéis que desarrollar software, pero aparte de desarrollar software, también eh, hay que saber de datos, pero más allá del SQL. Hay que saber cómo funcionan los motores de base de datos por dentro, cómo modelar bien y un montón de cosas que uno pasa un poco por alto si no se dedica en profundidad al tema de los datos. Entonces, por las casualidades de la vida, entre hacer tanta ayudantía, investigación en datos, hacer un posgrado en ese tema, más que mi carrera sea desarrollador de software, siento que me han hecho tener más facilidades para desempeñarme como ingeniero de datos y tratar de llegar un poco más allá. Entonces, esto es una recapitulación de un montón de cosas que he aprendido, más un par de ejemplos prácticos para aterrizar todo lo que vaya hablando, ¿ya? Entonces, esto lo deben haber escuchado muchas veces, que la gente, sobre todo ahora último, quiere sacarle valor a los datos. Entonces tenemos un montón de datos guardados y queremos sacarle valor. Entonces, en general, la gente no sabe por dónde partir, ¿ya? Y eso es habitual. Uno a veces colecciona muchos datos. Es mentira que todos los datos que coleccionas son buenos. Hay datos que directamente no sirven para nada, ¿ya? Pero muchas veces coleccionamos datos a los que sí les podemos sacar valor. Entonces, bueno, en este ejemplo había un mapa, como el de Dora la Exploradora, que viene con este amigo y lo ayuda a sacarle valor a los datos. Entonces, el mapa le cuenta todas las partes del ciclo de vida para sacarle valor a los datos. Entonces, vamos a hablar primero del ciclo de vida de los datos para que nos pongamos de acuerdo de cómo es el flujo desde que un dato parte hasta que le sacamos el máximo valor posible. Entonces, esta es una versión ultra simplificada, pero en lo que uno puede estar de acuerdo es que el dato primero se almacena en un lago de datos, después pasa a un data warehouse, después lo vamos a procesar, después vamos a hacer análisis exploratorio de los datos para tratar de tener insights de qué parte podemos sacar valor, y después vamos a entrenar modelos de Machine Learning o vamos a hacer minería de datos, cosas más elaboradas, para tratar de explotar todo lo que haya en nuestros datos. Y finalmente vamos a evaluar estos modelos para tratar de entender si lo estamos haciendo bien o no. Y lo último que queda es que cuando ya tenemos un modelo que construimos, ya lo vamos a poner en producción. ¿Ya? Y un pipeline de datos es la herramienta o la infraestructura que vamos a construir para que el dato se mueva desde la primera parte hasta la última. Entonces vamos a ir explicando, sobre todo las primeras partes, qué es cada una de estas cosas, qué es el lago, qué es el data warehouse y cómo poner los modelos en producción, ¿ya? Para que eso va a ir quedando más o menos claro. Yo con las partes como de Machine Learning y de Data Science en esta charla no me voy a meter, ¿ya? Así que eso. Y antes que se me olvide, si tienen dudas, abran el micrófono y me preguntan nomás. Prefiero que las dudas sean a medida que vayan surgiendo en vez que las guarden. ¿Ya? Eso. Entonces, este es el ciclo de vida de los datos y estas son todas las etapas por las que vamos a pasar. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a aprender es entender bien cuál es este ciclo de vida de los datos, entender el rol que tiene un ingeniero de datos o un ML Engineer, que es una carrera que está súper de moda, que es la gente que se dedica a hacer infraestructura para ejecutar estos modelos de Machine Learning. Y también vamos a entregar una noción técnica de cómo armar un pipeline de datos y vamos a ver ejemplos, ¿ya? Y con esto vamos a ver cómo podemos pasar un modelo a producción, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora.
¿Estos términos como de data lake, data warehouse, les suena? ¿Lo han visto a lo largo de los cursos que han tenido? ¿O no? ¿Sí? Sí, Adrián, sí, lo hemos Sí, escuchado. sí, algunos Ya. de ellos, sí. Ya, Sí, bueno. Bacán. Creo que tengo un pequeño problema, que es que me va a costar ver el chat, quizá. Ahí lo estoy moviendo acá. Ya, entonces hoy día vamos a tratar de entender un poco más en profundidad qué son estos conceptos. Adrián, si quieres yo me encargo del chat y si hay algo Buena. importante te interrumpo. ¿Ya? Ya, buena. Eso estaría... Y queda abierto para quienes quieran hacer preguntas a través del chat que las hagan, ¿no? Ya, buena. ¿Okay? Bacán. Ya, entonces vamos a partir un poco antes de esto con una pregunta mucho más filosófica y es tratar de entender por qué miramos los datos. ¿Ya? Entonces, aquí me gustaría detenerme en algo súper importante, que es cuando nosotros creamos una aplicación, ¿ya? O ustedes cuando estén en sus trabajos, ustedes tienen un objetivo al final. A no ser que sean una empresa que desarrolla software, o sea, en el sentido que desarrolla, no sé, programas para hacer ciencia de datos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre Astronomy, que es una empresa que vende servicios de pipeline de datos, ¿ya? O Snowflake o algo por el estilo. Si ustedes no hacen software relacionado a los datos, ustedes quieren resolver un problema del mundo de los humanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Finpal creamos una aplicación para ahorrar dinero e invertir. También hay aplicaciones para hacer compras con envío a domicilio, plataformas de aprendizaje en línea. Entonces, lo que nosotros queremos resolver son problemas del mundo real, en general, ¿ya? Y los datos que nosotros guardamos vienen de este dominio, del mundo real, de los problemas que tienen las personas, ¿ya? Y todos esos datos quedan guardados en una base de datos y generamos datos con las transacciones de los usuarios que quedan guardados explícitamente, ¿ya? Entonces, lo que tenemos nosotros en la base de datos es conocimiento explícito, ¿ya? Conocimiento explícito que nosotros podemos consultar con un lenguaje de consultas, ¿ya? Ustedes quizás ya conocen SQL o Pandas y saben que ustedes pueden preguntar cosas súper explícitas a los datos que están guardados. Por ejemplo, dame todos los usuarios mayores a 20 años, dame todos los usuarios que hayan comprado este producto, dame todos los usuarios que hicieron compras durante el fin de semana pasado, cosas por ese estilo. Entonces, hay conocimiento que está explícito y ustedes pueden consultarlo con SQL o cualquier lenguaje de consulta, ¿ya? Entonces, ese es el conocimiento explícito. Pero cuando uno quiere mirar los datos en serio y quiere hacer análisis de datos, ¿ya? O aplicar modelos de Machine Learning, es porque queremos tratar de sacar el conocimiento que no está almacenado de forma explícita, y eso es tratar de encontrar patrones y otro tipo de cosas que permitan ver cosas que no podemos ver normalmente. Y todo ese contenido se extrae haciendo análisis de datos, ¿ya? Todo este conocimiento que no es explícito es el que queremos sacar, y a mí el ejemplo que más me gusta es el siguiente. Supongamos que tenemos una red social, ¿ya? Donde hay usuarios que se siguen entre ellos, por ejemplo, Instagram. Si yo les pregunto, no sé, aquí en este ejemplo el usuario 1 sigue el usuario 4, el usuario 2 al usuario 4 y el usuario 3 al usuario 4. Yo les podría preguntar cuál es el usuario más importante en esta red, y eso no es conocimiento que esté explícito en la base de datos, porque, por ejemplo, nosotros podríamos guardar que el usuario 1 tiene tantos años, el usuario 1 ha comprado estos productos, o el usuario 1 sigue a esta persona. Pero si les pregunto cuál es el más importante de la red, probablemente no hay una consulta explícita que me lo entregue. Y para eso tengo que hacer un análisis. Entonces, si les pregunto cuál es el usuario más importante, ¿qué me responderían ustedes? ¿Alguien? El usuario más relevante de la red. El 4. 4. ¿O no? Sí, por 4, porque todos lo siguen. Es, no sé, Cristiano Ronaldo. Todas las personas de Instagram siguen a Cristiano Ronaldo. Entonces, el usuario más importante de esta red. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tenemos algo ya de ese estilo, la pregunta se vuelve un poco más compleja, ¿ya? Porque mucha gente sigue al usuario 4, pero el usuario 4, que ya estamos de acuerdo en que es un usuario importante, sigue el usuario 5 y el usuario 5 lo sigue otra persona. Entonces, ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el usuario más importante? Bueno, para eso tenemos que tratar de ejecutar algún algoritmo más avanzado, ¿ya? Y a esto me refiero con sacar conocimiento que no está explícito. No va a haber un número guardado en su base de datos que les diga cuál es el usuario más importante, pero ustedes sí pueden correr un algoritmo que les diga cuál es el usuario más importante. Y para esto
ustedes pueden hacer algo del estilo, no sé, buscar alguna medida de centralidad en grafos, ¿ya? Como PageRank, por ejemplo, donde ustedes puedan calcular cuál es el nodo más central de su red, o, en otras palabras, el nodo más importante de su red, ¿ya? Eso. Entonces, ¿cómo podemos extraer ese conocimiento que viene implícito? Bueno, ahí viene todo el área de minería de datos, donde tratamos de buscar patrones en nuestros datos que no están explícitamente, o algoritmos de machine learning. Quizás solo con un approach como más estadístico ustedes pueden sacar cosas. Hay muchos algoritmos de análisis de red, cosas por el estilo, inteligencia artificial, etc. Entonces hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer para sacar este valor de los datos, ¿ya? Pero para poder hacer eso, vamos a necesitar la infraestructura adecuada. Ya es fácil cuando yo tengo, no sé, una red social con 100 usuarios, puedo calcular todo eso en mi computador. Si son pocos, hasta podría uno hacerlo a mano. O sea, yo creo que nadie querría hacerlo, pero de que se puede, se puede. Pero cuando ya tenemos 1 millón de usuarios, 2 millones de usuarios, 10 millones de usuarios, ya no es posible calcular esto en su computador personal o por el estilo. Necesitamos infraestructura que esté a la altura, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero de la infraestructura para poder analizar los datos, ¿ya? Entonces, volvamos al ejemplo inicial. No sé cuánto ustedes se manejen con esto, pero si yo les digo base de datos relacional o Postgres, yo creo que más o menos lo entienden. Esta típica base de datos desde la cual nosotros podemos hacer análisis, una base de datos open source, un programa, etc. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Como si me pueden confirmar. Bueno, ahí veo a alguien. Ya, bacán. Entonces, cuando uno hace una aplicación, en general, uno parte teniendo esta aplicación que usan los usuarios. En el backend hay una base de datos relacional. Probablemente todos quienes estén generando datos o trabajen como en el lado del backend de una aplicación saben que hay una base de datos SQL relacional donde voy guardando cosas, ¿ya? Y esa base de datos, aparte, es una base de datos transaccional porque en general queremos que respete las propiedades ACID de las bases de datos, ¿ya? Queremos que no se nos pierdan los datos, que los datos se mantengan consistentes, etc. ¿Ya? Entonces, estas típicas bases de datos como Postgres, MySQL, SQL Server, ¿ya? Están pensadas para hacer inserciones, actualizaciones y eliminación de filas de la base de datos, ¿ya? Y para hacer búsquedas súper simples, como por ejemplo, tráeme el usuario con ID 1, ID 2 o con este root, buscar los productos que ha comprado cierto usuario, cosas bien sencillas, ¿ya? Y aparte, dar soporte para las propiedades ACID para que mis datos se mantengan consistentes en el tiempo, ¿ya? Pero entonces, las bases de datos transaccionales están pensadas para hacer muchas operaciones sencillas por segundo, ¿ya? Pero estas bases de datos no están pensadas para realizar consultas pesadas de análisis de datos. Por ejemplo, dame el histórico de las o sea, la cantidad de dinero que ha gastado cada usuario durante el año 2020, por ejemplo, ¿ya? Si quieren hacer ese tipo de consulta de reportes, ¿ya? Son consultas súper pesadas para un sistema de base de datos relacional y en general no es buena idea ir directamente a una base de datos de producción, ¿ya? A la base de datos que está usando mi aplicación, no sé, por ejemplo, por nombrar una empresa X. Si están usando, no sé, pensemos en Corner Shop, por decir algo. Si ustedes quisieran hacer un reporte anual para Corner Shop, probablemente ustedes no van a ir a la misma base de datos donde se guardan las cosas de los usuarios para sacar un reporte. Porque uno, van a generar mucha demanda en la base de datos y eso puede ser que se caiga la aplicación y ustedes no quieren eso, ¿ya? Y por lo mismo esa base de datos no está optimizada para hacer ese tipo de cosas como reportería, dashboards o cosas por el estilo. Entonces, tenemos que separar nuestros datos. Están los datos que genera mi aplicación, pero los queremos llevar a un espacio donde sí podamos hacer análisis de datos, ¿ya? Además, aquí estoy hablando de que hay una base de datos transaccional, pero podemos tener infinitas fuentes de datos, como por ejemplo, muchas bases de datos relacionales, tenemos nuestras APIs, ¿ya? O podemos tener datos almacenados en APIs externas, podemos tener, no sé, una base de datos de grafos, un montón de cosas, ¿ya? Así que, cuando queremos hacer análisis de datos, vamos a usar sistemas especializados para hacer esto. Por ejemplo, BigQuery, Amazon Redshift, Snowflake, entre otros sistemas, ¿ya?
no sé si alguna vez han usado alguno de estos sistemas, BigQuery, o sea, está muy de moda, de más que les suena. Y bueno, Redshift es más o menos lo mismo que BigQuery, pero de Amazon. BigQuery es de Google Cloud Platform. Y Snowflake es una marca propia que resuelve problemas de análisis de datos. ¿Ya? No sé si los han usado, ¿les suena al menos? ¿No? Ya. Entonces, ya. Entonces, pero podemos darle una mirada rápido. A ver, pero para que se hagan una idea, BigQuery es un sistema de Google Cloud Platform, ya que cuando ustedes lo activan, ya aquí está, tiene una No como estamos free. viendo, Adriana. Ah, verdad, Sí. perdón, sí, verdad que tengo dos pantallas. Ahí va. Ya. Esto es más o menos BigQuery. Es un sistema de base de datos que está en la nube, donde ustedes pueden ir a guardar un montón de datos. Y la idea es que sirve mucho para hacer análisis de datos. Ya, ustedes pueden hacer consultas acá y ustedes tienen todos los datasets disponibles aquí. En este caso, creo que no tengo ninguna base de datos, tengo una base de datos, pero no tiene ninguna tabla, porque este es como un espacio personal. Entonces, este es el sandbox de SQL y básicamente ustedes pueden aquí crear distintas tablas, ¿ya? Y pueden hacer consultas acá mismo, ¿ya? Entonces, cuando quieren hacer análisis de datos, básicamente ustedes toman todos los datos que quieran analizar y los guardan en tablas de BigQuery y después en BigQuery hacen todos los análisis que quieran. BigQuery es un sistema que sirve para hacer muchas de estas consultas que le digo, de reportería, o para hacer dashboards o cosas por el estilo, porque todas estas consultas típicas como de group by, agregación en general, funciones como de ventana, todas estas cosas típicas de data warehousing, particiones y todo ese tipo de cosas, lo hace súper bien y súper rápido, ¿ya? Esta es más o menos la gracia que tiene BigQuery. Eso. Pero si han usado algún sistema de base de datos, BigQuery es lo mismo, pero está en la nube. Estos sistemas en general no son transaccionales, ¿ya? Entonces, un segundo, tengo que volver la presentación. Ahí sí. Estos sistemas no son transaccionales, ¿ya? Están pensados para hacer pocas consultas por día. Si yo estoy haciendo un reporte, no voy a hacer un reporte cada segundo, sino que los analistas en la barra se van a sentar y van a empezar a sacar el reporte y van a hacer un par de reportes por día o por semana incluso, ¿ya? Entonces, esta es la idea de todos estos sistemas como BigQuery, Redshift, Snowflake, que son programas para hacer pocas consultas por día, pero donde cada consulta es súper, súper pesada. Y esto lo saben hacer muy, muy bien. Entonces, en esta base de datos buscamos consolidar todos los datos necesarios para los analistas. ¿Ya? Quería saber si tienen alguna pregunta hasta ahora. Sí, BigQuery lo recomiendas para hacer, no sé, por reportería cada 15 minutos, cada una hora. Sí, en general está exagerando con esto, pero por ejemplo, para que te hagáis una idea, nuestros dashboards están en una aplicación que se llama Grafana y Grafana está directamente conectado a BigQuery y no hemos tenido ningún problema, ¿ya? Okay. Así que sí. A lo que me refiero más que nada es que esta base de datos no puede ser el backend de su aplicación. Por ejemplo, si ustedes tienen o trabajan en un banco y si quieren guardar las transacciones de sus clientes como de la aplicación, o lo voy a hacer más sencillo todavía. Imaginemos que somos, no sé, Jumbo y vamos guardando todas las compras de nuestros clientes y decidimos como ya no vamos a usar más Postgres, ahora todo va a estar en BigQuery. Ya, esa es una pésima idea, como ir guardando las transacciones de segundo a segundo en una de estas bases de datos porque no están preparadas para hacer esta clase de consulta. A grandes rasgos les puedo explicar por qué. Las bases de datos como Postgres dijimos que hacían muy rápida la operación, dame el usuario con este ID, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy navegando por, no sé, Corner Shop, bueno, quizás eso ya se escapa un poco, pero ya en la página del Jumbo, y nos vamos a un producto, entonces tengo que ir a la base de datos a buscar el producto con el ID que le pedí y lo muestra en pantalla. BigQuery necesariamente, o sea, Postgres para hacer eso rápido usa índice, ¿ya?
en las bases de datos. Pero por otro lado, BigQuery siempre está obligado a cargar todas las tablas enteras en memoria, todas las tablas que usar. Y en realidad en memoria no en un solo computador, sino que en varios computadores pequeños. Y ese paso es costoso, pero una vez que está todo ahí, sale todo mucho más rápido. Entonces, las consultas que son fáciles, estos sistemas igual se demoran harto, ¿ya? Harto 2 segundos, pero 2 segundos para una transacción súper chica es mucho. Imagínense que, no sé, cada vez que alguien agrega un producto a CornerShop se demora 2 segundos en procesar, como que la aplicación se caería al tiro, ¿ya? Eso. Entonces, ya, necesitamos estas bases de datos para hacer análisis, pero antes de eso, necesitamos un data lake, ¿ya? Y ahora vamos a hablar sobre esta idea de tener un lago de datos, que está súper de moda y es un término como que nunca se entiende tanto. Entonces, yo, como me gusta ver el lago de datos, es que es el espacio donde guardo todos los datos generados por mi producto para hacer analítica, ¿ya? Entonces, para darle un ejemplo más concreto, ustedes tienen un sistema de archivos, ¿ya? Un lugar donde pueden guardar infinitos archivos, un repositorio donde pueden subir todo lo que quieran. Pueden subir .txt, pueden subir CSVs, pueden subir dumps de base de datos, pueden subir .json, un montón de datos de distinto tipo. Este espacio donde ustedes suben todos estos infinitos archivos, ¿ya? Pueden pensar en un Google Drive, ¿ya? Es el lago de datos, ¿ya? Entonces, un data lake es el lugar donde subo todos mis datos, pero sin ninguna estructura. Ya no los he procesado, no he hecho nada. ¿Cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo? Nosotros usamos Google Cloud Storage, que es un sistema de archivos en la nube, ¿ya? Pero pueden pensar, si no son familiares con eso, pueden pensar en un Google Drive, pero un Google Drive como con más herramientas ligadas a la computación, ¿ya? Es amigable para los programadores, es súper rápido, tiene un montón de beneficios. Entonces nosotros cada cierto tiempo hacemos dumps de la base de datos y lo dejamos en Google Cloud Storage, vamos a las APIs que tenemos y guardamos los dumps en Google Cloud Storage y no hacemos nada con eso, son solo archivos CSV y JSON que están almacenados sin ninguna estructura. Es información súper cruda. Y ese es el lago de datos, es donde yo acumulo de todo, ¿ya? No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ya. Después de acumular mucha información, en algún momento hay que pasársela a la gente que va a hacer análisis de datos, ¿ya? Pero la gente que va a hacer análisis de datos no le puedes pasar un repositorio lleno de cuestiones como sin estructura y sin nada. Entonces, para eso uno arma un data warehouse. Y el data warehouse es el lugar donde la información ya está procesada y donde ya está limpia, directa para que los analistas vayan a consultarla. En general, con SQL. Por ejemplo, para consultar cosas en BigQuery, ustedes usan SQL, ¿ya? Entonces, el Data Warehouse tiene toda la información ya estructurada donde un analista, ¿ya? Que puede no tener conocimientos grandes de programación, pero sabe SQL, va y se mete y empieza a hacer consultas para sacar todo lo que necesita, ¿ya? Entonces, en general, lo que uno hace es tener un Data Lake en Google Cloud Storage o un sistema de archivos, no sé, Amazon S3, y el Data Warehouse ya en una base de datos como BigQuery, como Redshift, y de ahí uno puede seguir creciendo hacia adelante. Entonces, ese es el ejemplo típico, ¿ya? Bueno, después la slide se las voy a subir por si quieren revisitarla en algún momento. Entonces, el pipeline de datos tiene estas dos componentes que son súper importantes, que uno es tener un sistema de archivos que sirve como lago de datos, donde yo guardo todo lo que quiero, y tenemos algunos jobs que procesan estos datos y los ponen disponibles en una base de datos donde yo las puedo consultar de forma súper fácil, ¿ya? Como por ejemplo BigQuery. Y ese lugar va a ser mi data warehouse, ¿ya? Adrián, ¿Sí? consulta, hola. ¿Y cómo manejas el tema de la encriptación? Porque me imagino que está con una nube pública ahí o es una nube privada. No, es una nube privada, ¿ya? Privada. Sí, de hecho, todas las cosas que nosotros manejamos están configuradas con una virtual, o sea, como VPC. Yo no soy experto el experto en seguridad, pero tenemos todo solo lo podemos acceder como con nuestro usuario en Google Cloud Platform, perdón, ¿ya? De hecho, el espacio donde está la base de datos de producción está en una VPC
en Amazon Web Services, y lo de Google también está en una EPC, y tenemos, no me acuerdo cómo se llama esta cuestión que hicimos, pero, porque claramente yo no veo ese tipo de cosas, pero están conectadas como con una conexión privada. Creo que están en la misma red, eso, bueno, hay una forma de conectar como dos nubes distintas. Eso. Bueno, pero aparte... Hay una mano levantada. Sí. Voy al tiro. Los datos sensibles están todos encriptados, se los digo, como las contraseñas y todo, como que eso. Y de hecho en el Data Warehouse necesitamos no disponibilizar cosas que no queramos mostrar, ¿ya? Sí, Sebastián, debe estar Sí, con la mano arriba. gracias. Tú entonces replicas primero al Data Lake y después de ahí también tenía un pipeline que saca datos del Data Lake al Data Warehouse. ¿Cómo es tu Ya, flujo finalmente? O sea, quiero saber cómo es el flujo principalmente. Ya, lo voy a mostrar al final con un ejemplo, pero, Ya, dale, no a hay grandes problema. rasgos usamos Airflow, y Ok, Airflow primero mueve los datos de producción al Data Lake, y después del Data Lake a BigQuery, y los dashboards están alimentados con lo que hay en BigQuery. ok. Ya, eso. Bueno, para más detalles como esto, cuando uno trabaja en la nube, en general todos, o sea, salvo la aplicación, por ejemplo, si ustedes montan una aplicación, esa la quieren disponer a todo el mundo, obviamente, porque quieren que todos la vean, ¿ya? Pero nosotros en Google Cloud Platform es un espacio solo para hacer análisis. Las cosas de producción están, de hecho, en otras plataformas, no en Google Cloud. Entonces, aquí todo lo que está en Google Cloud Platform solo se puede acceder con nuestras cuentas, que de hecho el equipo de ciberseguridad puede desactivar cuando estime conveniente. Y la forma de conectarse a todos estos servicios es con una service account. Entonces, por ejemplo, cuando yo me quiero conectar, tengo que tener mis credenciales. Si yo quiero darle servicio a algunos jobs, tengo que escribirlos como secreto. Eso lo voy a mencionar un poco más adelante. Pero en general todo lo que hacemos tiene que pasar por la revisión del equipo de ciberseguridad, que son realmente capos en esto. Ya. Entonces, vamos a hablar un poco de la ingeniería de datos, ¿ya? ¿Qué es este rol del ingeniero de datos que está tan de moda y que muchas empresas necesitan? La ingeniería de datos se trata de diseñar e implementar la infraestructura para trabajar con datos, ¿ya? Hay gente que sabe SQL, pero hay gente que solo sabe hacer consultas, ¿ya? O, por ejemplo, yo conozco mucha gente que es muy, muy seca y muy bacán haciendo análisis de datos, machine learning, pero que no se maneja tanto como con la programación, como de hacer desarrollo, ¿ya? Son skills distintos. Uno puede ser muy bueno, no sé, entrenando modelos y cosas por el estilo, pero no necesariamente es un buen desarrollador, ¿ya? Entonces el ingeniero de datos está más ligado a hacer desarrollo, pero con conocimiento en datos, y no desarrollo como desarrollo web de aplicaciones, sino que desarrollo de algoritmos y cosas por el estilo. Poner cosas en producción. Entonces, nosotros después les voy a mostrar más o menos el código que uno hace en el día a día, pero tiene relación con decir qué algoritmo vas a usar para copiar los datos, cómo vas a mover los datos de un espacio a otro, cómo vas a poner continuamente en producción los distintos modelos, cómo es el workflow para mover algo a producción, ya, toda esa clase de cosas. Entonces, aquí vamos a ver las etapas que mencionamos al principio, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos un montón de etapas, ¿ya? Que era armar nuestro data lake, armar nuestro data warehouse, después hacer procesamiento de datos, después el análisis exploratorio, modelos de machine learning, evaluar modelos, poner modelos en producción. Entonces, esto es una opinión más o menos personal, quizá ustedes lo pueden discutir, pero lo que vamos a hacer es tratar de ver qué tareas son más ligadas a la ingeniería de datos y qué tareas son más ligadas a la ciencia de datos, ¿ya? O al data scientist. Entonces, como yo lo veo al menos, es así. La ingeniería de datos, el data lake es algo que sí o sí le corresponde solo ver al ingeniero de datos, ¿ya? Sobre todo teniendo en cuenta que es el espacio donde la información está cruda y nadie más debería acceder, ¿ya? Por ejemplo, un analista no tiene por qué saber cómo consumir el data lake. Podría, pero le debería dar lo mismo. Entonces el data lake es un espacio que solo debería ver el ingeniero de datos, que está disponibilizando los datos.
Cambio el Data Warehouse ya se mueve un poco más allá, porque armar el Data Warehouse depende exclusivamente del ingeniero de datos. Por ejemplo, nosotros diseñamos las vistas del Data Warehouse y cómo vamos a disponibilizar la información, pero eso lo puede consumir un científico de datos, ¿ya? Hoy un científico de datos podría crear sus propias vistas. El procesamiento de datos yo creo que es una labor más bien compartida, ¿ya? Porque, por ejemplo, el científico de datos puede decir qué procesamiento quiere hacer, pero para hacerlo a gran escala, ¿ya? Si tenemos, no sé, tablas que pesan teras, probablemente el ingeniero es el que tiene que hacer el algoritmo, o sea, desarrollar el algoritmo para poder hacer el procesamiento de datos a todos los datos necesarios, ¿ya? Bueno, el análisis exploratorio de datos obviamente está más ligado a hacer ciencia de datos, ¿ya? La parte de los modelos de Machine Learning también está muy ligada al científico de datos, salvo por la parte donde, nuevamente, hay que hacer esto para que funcione a gran escala, ¿ya? Quizás ahí la ingeniería puede ayudar un poco, por eso lo moví un poco más a la izquierda. Y la evaluación de un modelo debería ser responsabilidad del científico de datos. Y ya poner el modelo en producción para que esté funcionando, nuevamente vuelve a ser tarea de un ingeniero de datos. Entonces, esto lo hablaba yo con un amigo la otra vez, que me decía cómo veía él la separación entre ciencia de datos e ingeniería de datos, y él decía que los científicos de datos se quedan en el mundo de Jupyter Notebook y Python, ¿ya? Haciendo cosas en sus computadores, y que los ingenieros de datos tomaban esos notebooks y buscaban la forma de poner todo ese conocimiento en producción, ¿ya? Y yo le encuentro toda la razón, ¿ya? De hecho, donde trabajaba este amigo, creo que tenía mucho ese flujo de que el ingeniero de datos tenía que saber un poquito de datos como para tomar esos notebooks, ver lo que decía ahí y tratar de darle sentido y después disponibilizar todo eso en producción, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta con este diagrama o si alguien quiere como hacer doble clic en algo. Adrián, yo sí te quería preguntar algo. ¿Sí? Yo he trabajado mucho en problemas de visión por computador, que no sé ¿Ya? si tienes algún tipo de experiencia en eso, pero hay una parte que es ver las fotografías y hacerle etiqueta, o sea, decirle, por ejemplo, Ya, aquí hay un auto, aquí hay una bicicleta, ya hay un trabajo manual de alguien que está etiquetando, ¿ya? claro. Y con esa información, las imágenes más la ubicación de las cajitas, de los bounding boxes, es que ¿Sí? se pueden entrenar los modelos. En Claro. ese esquema, que hay datos, pero hay que hacerle un tipo de procesamiento manual, que es lo que se llama la anotación, el etiquetado. Ujú. ¿En dónde estamos? Ahí estamos en la parte de ciencia de datos, estamos en la parte de ingeniería Sí, de datos. sí, yo creo que ahí, esa es una muy buena pregunta porque yo creo que ahí abrimos otra lista que no mencioné acá, que es la parte que es con la que yo me he involucrado menos, que es la de inteligencia artificial, ¿ya? Entendiendo, porque uno tiene algoritmos de ciencia de datos más orientados a hacer minería de datos y a buscar cosas dentro de los datos, pero también está la parte, para mí, como de inteligencia artificial que tiene que ver con todas estas cosas como de Natural Language Processing, revisar imágenes, revisar videos, todas estas cosas que, no sé, más o menos uno querría delegarlas, o sea, que querría que un robot aprenda, por ejemplo. Y yo creo que ahí en el área de inteligencia artificial hay cosas que se escapan y son solo como de ese campo, Ya. ¿ya? Por ejemplo, yo no veo la opción, al menos en el corto plazo, que nosotros en el team que tenemos estemos anotando datos de esa forma, ¿ya? Lo pienso también, no sé, uno de mis colegas, aparte de trabajar en Tintual, trabaja part-time en Alerce, que es un equipo que se dedica a hacer detección de supernovas viendo imágenes de telescopio con inteligencia artificial. Y ahí sí tienen todo un equipo dedicado, que yo diría que va más ligado definitivamente al lado de ciencia de datos, pero que también se escapa de lo típico que un data scientist hace más o menos en la industria. Ya, ¿Ya? Creo que esto yo lo estoy enfocando bien en la industria, pero ya. todos estos problemas que ya van más ligados al área de hacer ciencia, yo creo que van como para una lista que está como paralelo más o menos a ciencia de datos, pero no pegado, sería como Ya, algo ya. que queda como Ya más sí te que cacho. diverge un poco. Sí, se entiende. Sí, Gracias. ya, ya. Eso, yo a lo que me he dedicado poco en mi vida es hacer cosas como de inteligencia artificial, pero sí, es interesante la pregunta. Bueno, todo esto siempre da como para discutir y para conversar un rato. No sé si alguno de los alumnos tiene alguna otra pregunta.
¿Todo bien? Ya, entonces vamos a hablar un poco de cómo nosotros vamos a construir nuestro pipeline de datos, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la construcción de un pipeline de datos? ¿Ya? El pipeline de datos es, como les dije, la infraestructura para mover los datos desde el inicio, desde su generación, pasando por el lago, data warehouse, disponibilizar, hasta el final, cuando nuestras cosas están en producción. Lo que está en producción puede variar. Por ejemplo, no siempre uno quiere llegar a entrenar un modelo. De hecho, muchas de las necesidades se pueden resolver mirando un dashboard, ¿ya? Pero ya cuando necesitamos maquinaria pesada, ahí vienen más pasos como procesar datos, entrenar modelos, etc. Entonces, un pipeline de datos, quiero mencionar este concepto de ETL o ELT, ¿ya? Que es parte importante de la ingeniería de datos, que es el patrón más o menos que usamos para mover los datos a nuestro data warehouse. Entonces, el patrón más conocido o la técnica más conocida hasta hace un par de años era el proceso de extract, transform, load, en el que yo tomaba datos mientras estaban en memoria, porque yo los tomo y quedan en memoria en algún computador. Mientras estaban en memoria, yo los transformaba y los procesaba y los guardaba limpios en mi data warehouse o en la base de datos de destino, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Con todo esto de la nube, ¿ya? Que podríamos decir que se puso como bien de moda hace poco tiempo, ¿ya? Diría, no sé, 2015, 16, 17. Yo creo que el boom anda por ahí por el 17, donde ya como que todos querían empezar a aprender cómo manejar tecnología en la nube. Apareció Amazon con su servicio Amazon S3, que, bueno, todos estos servicios que ofrece Amazon Web Services son servicios que ellos inventaron para ellos mismos, ¿ya? Y que los usaban, y en algún momento se les ocurrió comercializarlo, y bueno, les ha ido bastante bien haciendo eso. Y el almacenamiento se volvió muy barato, ¿ya? Guardar archivos en Google Cloud Storage o en Amazon S3 es ridículamente barato. Uno puede guardar demasiada información y pagar casi nada, principalmente porque lo que se cobra en general es cuando yo quiero descargar esos datos, más que tenerlos almacenados. Entonces, si yo voy a revisar esos datos un par de veces en el año, entonces sale muy barato. Entonces, esta idea de extract, transform, load se cambia por ELT, donde yo extraigo mis datos y los guardo sin procesar. Aquí viene esta idea del data lake, ¿ya? Y después veo cómo me las arreglo para transformarlo. Y eso es porque el almacenamiento hoy en día es muy barato, ¿ya? Eso, entonces por eso en general uno opta por hacer un ELT, ¿ya? Entonces, ¿qué conocimientos debería tener uno para hacer esta clase de cosas? Yo lo que recomendaría, y de hecho estamos buscando gente, o sea, vamos a abrir pronto, o quizás ya está abierta una posición para buscar un ingeniero de datos. Entonces, lo que nosotros pensamos que un ingeniero de datos tiene que tener muy bien, tiene que hacer muy bien, es primero programar, ojalá en un lenguaje como Python, ¿ya? En esto quiero hacer énfasis, o sea, cuando uno programa bien, en general puede programar bien en cualquier lenguaje. Pero, por ejemplo, yo creo que es un skill muy distinto como saber manejarse en un lenguaje de bajo nivel como C a manejarse bien en Python, ¿ya? Y programar muy bien también incluye tener nociones sobre el control de versión. O sea, Git, por ejemplo, saber usar servidores, saber usar bien la terminal. Y en Git no solo para versionar las cosas, sino porque para hacer estos pipelines de integración continua, no sé si les suena como a usar GitHub Actions y esa clase de cosas, ¿ya? Y bueno, también el ingeniero de datos tiene que saber muy bien qué es y cómo funciona una base de datos relacional, ¿ya? Hay que saber modelar bien, hay que saber SQL, y también los sistemas en la nube son súper importantes, ¿ya? Eso es lo que uno esperaría que aprendiera bien un ingeniero de datos. Y el stack de tecnología, bueno, esto cambia mucho con el tiempo, pero yo creo que este es el stack que está más de moda ahora, ¿ya? Que es que si yo quiero armar un pipeline de datos, ¿ya? Voy a usar Airflow o algún otro framework para orquestar cosas, como Prefect, por ejemplo, creo,
También hay unos propietarios de los sistemas de la nube, por ejemplo, Google Vertex, que están muy relacionados para hacer cosas de Machine Learning. Pero Airflow es un programa open source, ¿ya? Y es el que ocupamos nosotros, de hecho, y nos encanta, lo encontramos muy, muy bueno. ¿Ya? También es súper importante saber usar Docker y tener nociones de Kubernetes, ¿ya? Principalmente porque uno va a programar muchos jobs o tareas específicas. Uno quiere hacer un trozo de código que copie datos, otro trozo de código que limpie datos, y para mandarlos a ejecutar vamos a usar Docker. Hay otra herramienta que está súper de moda que se llama dbt, que es una herramienta para generar un data warehouse a partir solamente de código SQL, y eso es súper bacán. Ya nosotros tenemos un proyecto donde el código, no hay código en Python, no hay código en ningún lenguaje, solo hay SQL, y nosotros generamos nuestro data warehouse a partir de eso. Ya nosotros tenemos todas las tablas base, ya, por ejemplo, con información súper desagregada, y para generar vistas agregadas, no sé, por mes, por año, o todas las vistas que la gente necesita, tenemos este proyecto en dbt, le hacemos clic y funciona. Y finalmente, usamos, ya lo he mencionado harto, Cloud Storage, BigQuery, Cloud Composer, que es para usar Airflow en la nube, y los clusters de Kubernetes hosteados arriba. ¿Ya? Eso. Suena todo muy como rudo al principio, pero vamos a ver ejemplos ahora, ¿ya? Y vamos a ver que en realidad esta cuestión, que pareciera ser como tecnología alienígena, en realidad es algo súper abordable, ¿ya? Entonces, tenemos Apache Airflow. Como dije, Apache Airflow es una herramienta para orquestar tareas, ¿ya? Yo digo, tengo esta tarea, tengo este trozo de código, quiero que se ejecute, y cuando termine, quiero que se ejecute otro trozo de código, y cuando se termine, o sea, si es que termina bien, quiero hacer esto, y si termina mal, quiero hacer otra cosa, así. Entonces, son tareas que van encapsuladas en operadores, y mucha gente define a Airflow como cron con esteroides. ¿Ya? No sé si les suena lo que es un cron, o los cron jobs, o algo por el estilo. Pero si es que no les suena, de hecho, lo podemos ver al tiro, ¿ya? Como esta idea de los cron. De hecho, lo voy a mostrar. Ahí en el chat. Sí, o sea, está esta idea de tener los cron jobs, que son tareas, pero que se ejecutan con esto. Vamos a ver el cron task, ¿ya? Está esta notación para escribir cuándo quiero yo ejecutar una tarea, ¿ya? Entonces, muy habitual antes, no sé, tener un sistema operativo Linux y tener hartos cron, que es como a qué hora quiero correr esto y cada cuánto, y se ejecuta la tarea, ¿ya? Esto es súper usual. Entonces aquí deben estar viendo esto, dice cron task puru. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ejecutar algo todos los días a las 4 o 5, escribo el minuto, la hora, y digo todos los días, todos los meses, todos los días de la semana. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que se va a ejecutar a las 4 o 5 del 30 de noviembre, del 1 de diciembre, 2 de diciembre, etc. Ahí podemos pedir uno random. Por ejemplo, si queremos algo que se ejecute solamente a las 12:05 en agosto, ¿ya? Entonces ahí está en el mes 8, ¿ya? Entonces, esta anotación uno podría hacer en Ubuntu, o en Linux en general, puede decir ya, a tal hora ejecútame esto, a tal hora ejecútame esto. Y uno llenaba el servidor lleno de cron jobs para que se ejecutaran cuando uno quisiera, ¿ya? Y Airflow tiene esta misma idea, ¿ya? De poder ejecutar tareas con un cron, pero hay dependencias de tarea. Entonces, uno puede decir que una tarea se ejecute cuando termina la anterior o cuando falla la anterior, y puede ser flujos muy, muy complejos, ¿ya? Airflow es algo que aprendí desde que llegué a Fintual, ¿ya? Porque necesitamos modernizar nuestro pipeline de datos, y creo que es de las cosas más entretenidas que he aprendido últimamente. Entonces, está esta idea de que tenemos Airflow y se basa en esta idea de definir un grafo acíclico de tareas, ¿ya? Por ejemplo, aquí, este ejemplo lo saqué de un libro de Airflow, ¿ya? Donde tomamos datos del clima y datos de ventas. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una tarea donde tomo esos datos, después voy a limpiar esos datos,
y después de que termino de hacer esas dos, y cuando las dos tareas terminen satisfactoriamente, hago un join de esos datasets, y después con ese join puedo entrenar un modelo de Machine Learning y después le hago deploy. Entonces, yo voy agendando tareas con Airflow y lo hago de esta forma. Defino como la precedencia de las tareas y puedo hacer un montón de cosas. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos cómo funciona esto? Después vamos a verlo en vivo, pero ¿tienen la idea como a alto nivel o no? ¿Sí? Bacán. Ya, pues, ¿y cómo se ve el código en Airflow? Eso es lo bacán, es código Python, entonces es súper, súper amigable. Si uno sabe Python, uno puede programar un flujo así muy, muy fácil. ¿Ya? Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es crear un DAG, ¿ya? Que en este caso tiene un solo operador, ¿ya? Que sería una sola cajita, que tiene una función que retorna 42. ¿Ya? Eso. Este es otro ejemplo donde tenemos la misma función anterior, pero además después estamos usando un operador que se conecta con Google Cloud Storage para listar todos nuestros buckets, ¿ya? Este es un ejemplo súper invertido. Esto no lo usamos en producción, no hace nada, pero es un buen ejemplo, donde primero, ¿ya? Voy a salir de la pantalla completa para mostrar el mouse. Esta parte de acá, ¿ya? Lo que está haciendo es definir una cajita, un operador, que retorna 42, y cuando esa tarea termine satisfactoriamente, ejecuto la que viene, ¿ya? Que es listar todos los buckets que tenemos en nuestro proyecto de GCS. Y si se fijan, estoy diciendo que una va primero que la otra con esta notación. Este es mi primer operador, después ocupo este operador como mayor, ¿ya? Como flecha, bueno, no me acuerdo cómo se llaman estos operadores, pero tenían un nombre como en arquitectura de computadores. Bitwise Operator, ¿puede ser? Algo así. Bueno, Python lo sobrescribe y uno puede definir un grafo literalmente con flechitas en el código. Y así voy definiendo la presencia de mis tareas. Y en este caso, por ejemplo, digo que esta tarea se empieza a ejecutar desde el 1 de enero del 2021, pero que se ejecuta una única vez. ¿Ya? Pero aquí en el schedule interval ustedes pueden poner un cron y pueden decir que este flujo entero se corra cuando ustedes quieran. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Les sonaba Airflow? ¿Alguien ha usado Airflow alguna vez? ¿No? A mí de nombre no, o sea, Ya. pero oye, consulta, ¿y esto funciona con Jupyter Notebook, no? Mira, no, el flujo no es tan así, porque para lo que uno usa Airflow es para disponibilizar los datos. Entonces, por ejemplo, lo que hacen los data scientists en Filtran, nosotros con Airflow copiamos todos los datos y los disponibilizamos en BigQuery. Y después, los data scientists escriben su notebook y en su notebook se conectan a BigQuery después de que Airflow ya haya copiado los datos. Pero para que te hagáis una idea, nosotros estamos constantemente copiando los datos al Data Warehouse, ¿ya? Por ejemplo, cada una hora actualizamos lo que hay en el Data Warehouse para que sea lo más fiel posible a lo que está pasando en producción. Y todos nuestros analistas pueden abrir su notebook, tienen sus credenciales listas y se conectan y pueden ir a consultar los datos que están en la nube desde su computador, ¿cachai? Ya, Entonces, en ese sentido, sí, como no, respondiendo a tu dale. pregunta, sí se puede. Sí se puede. Entonces, Pero Adrián, no es que... ¿Sí? entonces Airflow te sirve como para programar los jobs y traerte la información de la base de datos transaccional a BigQuery. Eso es eso es lo Claro. que estás haciendo. Y tú le pones Sí, qué tabla querés traerte, en qué tiempo querés traerte, cada cuánto. sí. Y Ok, vamos a ver un ejemplo después. Vengo con código preparado para que esto no dale quede no. como en que estoy vendiendo humo, ¿ya? Así que después voy a mostrar cómo funciona. Este es como Lo el que sí control quiero... M nuestro, ¿cierto? Sí, 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 de hecho, ya, sí, es como la versión o moderna del sea, control M. ya, o sea, ya, Sí, vale, ya. sí. Ya, lo que sí quiero dejar en claro es que Airflow, bueno, es una herramienta de orquestación, ¿ya? Porque mucha gente después cree que Airflow es una herramienta para armar pipeline de datos y no, es una herramienta de orquestación y uno lo puede usar para lo que quiera, ¿ya? Dio la casualidad de que hace un match perfecto para armar pipeline de datos, pero uno puede escribir código arbitrario, no necesariamente pueden ser cosas con base de datos SQL, etc. Por ejemplo, este Python operator, si se fijan, usa la función que está arriba. La función se llama return constant. Entonces, este Python operator ejecuta la función que se ve más arriba. Pero
esa función podría ser código arbitrario en Python. Ustedes pueden escribir el programa que quieran y correrlo, ¿ya? Con Airflow. Puede ser relacionado a datos, puede ser relacionado a, no sé, a todo lo que quieran programar. Como las posibilidades la inventan ustedes. Eso, ¿ya? Y a ver cómo, si se le ocurre lo que viene. Está bien que yo pueda escribir código Python arbitrario acá en estas funciones y mandarle a ejecutar con Airflow, ¿cierto? Me abre muchas posibilidades y puedo hacer todo lo que quiera. Pero, ¿qué problema puede tener, como por ejemplo, empezar a escribir código ahí, arbitrario? ¿Alguien ve algún problema? Te puede fallar una extracción, por ejemplo, alguna tabla, puedes traerte una tabla muy pesada, si es que no está ¿Ya? bien escrito el código. Si no le pones un last change update o un between Claro, fecha, te las puedes traer teras y teras, ya. Sí, por pues, error. muy bien. Entonces, por error uno podría traerse una tabla muy grande. Entonces, voy a colgarme a eso para decir lo siguiente, que es que Airflow es un programa que es igual es pesado. O sea, te ocupa un par de gigas de RAM, ¿ya? 2 o 3, por ejemplo, pero tienen que pensar que las instancias de Airflow que uno arrienda en Google Cloud Platform o en Amazon Web Services son instancias chicas, son como de 1 giga, 2 gigas de RAM o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, no es que uno pueda ejecutar una tarea gigante y esperar que termine, porque el poder de cómputo igual es limitado, ¿ya? Entonces, si yo me quiero traer una tabla gigante con Airflow, en principio no puedo, ¿ya? Pero eso se resuelve, si no Airflow no serviría para nada. Pero eso lo vamos a resolver con otra herramienta. ¿Alguien más como que le preocupa como la calidad del código? Porque aquí ustedes pueden dejar la escoba escribiendo funciones y haciendo algo ilegible. ¿A alguien le suena alguna herramienta para poder encapsular todo este código que estamos haciendo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿A alguien le suena el concepto de contenedor? Y si no le suena, mejor todavía, porque van a aprender más hoy día. ¿Kernels o buckets? No, contenedor imagen de Docker. ¿A alguien le suena? Explíquelo, por favor. No. Si no, ya, bacán, porque ahí viene. Hay una herramienta que también es súper moderna, que se llama Docker, ¿ya? Esta... se me cerró la presentación. Ahí volvió. Ya. Docker es una herramienta para encapsular código, ¿ya? Entonces, ya, usted probablemente el concepto de máquina virtual sí les suena, que yo puedo tener un computador virtual dentro de mi computador, ¿ya? Por ejemplo, hace 10 años atrás, Python no corría bien en Windows. Para instalar cualquier librería de Python en Windows era imposible porque el pip install no funcionaba más en Windows, ¿ya? Porque las librerías, me acuerdo que las de C++, para compilar NumPy, por ejemplo, no funcionaban y no funcionaban más. Entonces uno, si quería programar en Python, por ejemplo, tenía que bajarse una máquina virtual de Ubuntu o lo que fuera y programar ahí. Entonces, Docker es una herramienta que se basa en este concepto de máquinas virtuales, pero orientadas a ejecutar un trozo de código súper acotado, ¿ya? O a veces no tan acotado. Pero para lo que lo vamos a usar nosotros es que Docker va a ser esta herramienta donde nosotros construimos algo que se va a llamar una imagen y la vamos a ejecutar, ¿ya? Y una de las gracias que tiene Docker, ¿ya? Es que quienes hayan hecho un paso a producción alguna vez me van a entender que está siempre este típico problema de que todo funciona bien en mi computador, pero cuando lo paso a producción, la cosa no funciona, ¿ya? Y eso es muy típico. Entonces, ¿de qué se trata también esta idea de Docker? Es que resuelve ese problema, que yo tengo una máquina virtual y yo cuando programo en mi local, estoy programando en esa máquina virtual. Entonces, todo lo que funciona en mi local, cuando yo paso esta imagen a producción, al final es el mismo entorno en el que estoy corriendo, ¿ya?
Entonces, esa parte es bacán porque sé que mi entorno de desarrollo local y el entorno donde se ejecutan las cosas es el mismo, ¿ya? Y eso hace que se minimice mucho la probabilidad de que las cosas fallen, ¿ya? Eso, entonces Docker es una herramienta que nos permite encapsular código, con la idea de que nosotros nos vamos a bajar una máquina virtual muy minimal, tiene todo lo justo que necesitamos, no tiene interfaz gráfica, no hay nada de eso. Es solo una máquina virtual como, por ejemplo, un sistema operativo de 50 megas, por ejemplo, que tiene todo lo básico, y yo puedo ejecutar código dentro de ese sistema operativo, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Bueno, y la idea de por qué no usar una función es esta misma, que cuando los programas se vuelven muy complejos, ¿ya? Las funciones empiezan a fallar. Por ejemplo, Airflow ocupa siempre unas librerías, unas versiones súper específicas, no sé, de ciertas librerías. Y cuando uno quiere mezclar como BigQuery con Airflow, resulta que no funciona porque las librerías de Airflow no son compatibles, entonces empiezo a tener estos errores. Entonces, mejor meto todo a una máquina virtual bien chiquitita que va a ejecutar todo el código. Y bueno, Docker es una herramienta que está súper de moda para hacer desarrollo. Les recomiendo mucho que le echen un ojo. Yo, en este caso, les voy a mostrar el ejemplo más sencillo que encontré dentro del código que tengo disponible, ¿ya? Que es este que está acá, ¿ya? Esto que ven aquí es un Dockerfile, ¿ya? Un Dockerfile es un archivo de texto donde yo defino en qué entorno quiero que corra mi código. Entonces yo lo que aquí estoy diciendo es, a ver, vamos a ir línea por línea. Aquí yo estoy diciendo, descárgate el sistema operativo Alpine. Alpine es un sistema operativo basado en Linux que pesa 50 megas o 100 megas, no sé, muy poco, ¿ya? Y básicamente puedo correr el código de Python que yo quiera en ese sistema operativo súper chico. Entonces, tomo ese sistema operativo chico que se llama Alpine y hago que venga con Python descargado, ¿ya? Puedo instalar un par de librerías, esto es como el sudo apt y install. Entonces, ya, armo una máquina virtual, instalo todas las librerías que necesito, ¿ya? Y finalmente ejecuto mi código. Aquí lo ejecutamos nosotros con Poetry, pero pueden pensar que esto es como Python y el nombre del programa, ¿ya? Eso, y esto es súper simple. Entonces, aquí hay una imagen, aquí defino una imagen, y este es el entorno en donde mi programa va a correr, ¿ya? Y le puedo instalar librería y cosas por el estilo. Entonces, básicamente, para hacerlo más claro, les voy a mostrar de dónde viene esto. Pum, pum, pum. Aquí está. Ya. Entonces, este es el ejemplo. Aquí está mi Dockerfile, que es el archivo que les acabo de mostrar. Y ahí está el código del programa, pero no lo vamos a ver así, lo vamos a tener que ver en el editor de texto. Aquí viene. Ya. Entonces, ¿cómo se ve un proyecto en Docker? Por ejemplo, aquí está la función que quiero ejecutar, ¿ya? Y aquí va mi código. Entonces, hay un main.py, ya, eso es lo mismo de siempre. Pero aparte de eso, está el Dockerfile que dice cómo es el entorno donde ese código va a correr. Y usamos una herramienta que se llama Poetry. Esto no tiene nada que ver con Docker, son herramientas separadas, pero Poetry es una herramienta que sirve para manejar los ambientes de Python. Entonces, yo aquí lo que le estoy diciendo básicamente es que quiero usar Python 3.9 y esto se va a ejecutar en la máquina virtual que estoy definiendo acá. Y aquí tengo un makefile para hacer la ejecución más rápida. Entonces, cuando yo digo make build, se construye la imagen y después cuando hago make run, corro la imagen. ¿Ya? Y si lo vemos en vivo, quizás queda incluso mucho más claro. Ya, aquí está mi terminal. Entonces voy a correr este código en Python. ¿Ya? Entonces ahora aquí para correr el código, yo solamente tengo que usar este makefile. Entonces cuando yo quiero programar, por ejemplo, hay gente de mi equipo que quizás no es tan experta en Docker. De hecho, yo estoy lejos de ser un experto, pero sí sé lo suficiente. Nosotros le podemos decir a la gente que desarrolla, es como, mira, ¿sabéis que escribe tu código acá? Y después con el make run, make build, make run, tu programa va a correr.
Y eso es todo. Entonces ustedes solo programan acá y saben que su programa en Python va a correr en un entorno en el que no se va a caer. Entonces ustedes dicen aquí make build y ahí se está construyendo la imagen. ¿Ya? De hecho, ahí se está descargando la máquina virtual y se va a ejecutar después. ¿Ya? Bueno, esto puede que se demore un poco. Yo creí que iba a tener todo cacheado y que no se iba a demorar nada, pero al parecer no. Bueno, ahí está instalando librería y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Ustedes hacen make build y después cuando se construye la imagen, ¿ya? Ojo que Docker es un programa, lo tengo corriendo acá arriba, no sé si lo ven. Aquí están todas las cosas relacionadas con Docker, ¿ya? Entonces, la idea de grandes rasgos, Docker es un lugar, es una herramienta para correr código muy encapsulado, ¿ya? Y que no tenga conflictos con nada. Y después de hacer make build, yo puedo hacer make run, y ahí, si se fijan, corrió el programa en Python, ¿ya? Y si yo quiero editar el código, voy aquí, no sé, por ejemplo, antes de este print, voy a poner print hola, y para correr el código tengo que reconstruir la imagen, y ahora le doy run. Y ahora dice hola y welcome to Docker Based Example. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que el código, si se fijan, aquí son puros archivos de texto. Entonces, estos los subo a un repositorio, la persona que trabaja al lado mío se descarga el mismo repositorio, pero cuando hace make build se descarga este mini sistema operativo en el que va a correr todo, y Docker te promete que lo que está corriendo él es lo mismo que estáis corriendo tú. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna duda. La idea es que se queden con la idea a grandes rasgos nomás de esto. ¿Sí? Tengo una mano levantada. Hola, después, ¿cómo consolidas los cambios que hace tu compañero? Eso lo hacemos como nosotros en GitHub, ¿ya? Ah, ok. Nosotros usamos GitHub, entonces este código que tú estás viendo acá está en un GitHub y va con Dockerfile y con todo, ¿ya? Entonces los dos editamos y nos mandamos pull requests para ir tomando los cambios y mandándolos a mail. Ok. Eso, ya. Bueno, insisto, si están pensando en hacer algún modelo machine learning y todo el cuento y disponibilizarlo, en algún momento les va a salir Docker como alternativa. La idea es que al menos tengan una noción de qué se trata todo esto. Bueno, y cuando uno escribe este Dockerfile, este archivo que les mostré, uno está generando una imagen. Y una imagen es un par del sistema operativo de máquina virtual, por así decirlo, más un comando. Entonces pueden pensar que la imagen de Docker que define este Dockerfile, se llama imagen, el Dockerfile genera una imagen. Esa imagen es un computador que está listo para correr con un comando en particular. En este caso, este Dockerfile está listo para correr con lo que les acabo de mostrar, que era Poetry Run Python. Pero es básicamente ejecuta este programa en Python. ¿Ya? Y el sistema operativo no sirve para nada más, solo para correr este programa, para nada más. Por eso es un sistema operativo súper chico al final. Si vieron, se descargó solo en ese ratito. Entonces, no puede ser tan grande. ¿Ya? Eso. Y yo puedo usar imágenes para construir imágenes más complejas. Por ejemplo, esto es una imagen y yo construí esta imagen que es un poco más compleja y uno puede ir haciendo cosas cada vez más choras. Hay un montón de detalles más que uno puede aprender, pero bueno, eso lo dejarán para otro curso. Eso, entonces, en el ejemplo anterior tomamos un computador base con la distribución Alpine, que viene con Python instalado, copiamos nuestro código a ese computador base y corremos el comando para correr el programa de Python. Entonces, cada uno de mis jobs, el que copia los datos, el que limpia los datos, el que mueve los datos al data warehouse, todos esos jobs, cada uno de esos jobs es un código en Docker distinto, una imagen de Docker distinta, ¿ya? Y esas imágenes nosotros las guardamos en GitHub, la imagen ya lista, y lo que hace Airflow es ir a buscar esa imagen y correrla, ¿ya? ¿Se entiende la idea de grandes rasgos? ¿Sí? Ya, recapitulemos un poco. Genero código súper encapsulado que está guardado en un repositorio, ¿ya?
cada una de mis tareas es un job distinto y Airflow, como lo vimos delante, me manda a ejecutar en cierto orden todas esas tareas. Y ahí se desbloquean un montón de cosas. Puedo armar un pipeline de forma súper ordenada y cosas por el estilo. Eso, ya, me cuentan que hay un break y creo que es el momento para tomarnos este break, ¿ya? Porque ahora vamos a pasar a otro tema, a otros temas. Vamos a ver un par de cositas más y después vamos a ver un ejemplo de Airflow con Docker y ver cómo se van corriendo las cosas, ¿ya? Antes del break, no sé si alguien quiere hacer una última pregunta, un par de preguntas con respecto a esta materia. No, ya. Entonces, volvemos. Sí, Álvaro, ¿tú quieres decir algo o no? No. No, que no tenía dudas. Ya, ok. Entonces, volvemos a las 8:05, ¿ya? Nos vamos a tomar 20 minutos de break para que hagan ejercicios de elongación, para que coman, para lo que quieran. ¿Ya? 8:05 estamos de vuelta. Ya. Nos vemos. Estamos con la segunda parte entonces de la presentación de Adrián. Dale, Adrián, cuando quieras. Ya, vamos. Ya, entonces, no sé si tienen alguna pregunta de lo que estaba hablando. Quizás en el break algo pudieron meditar, no sé. Si no, seguimos. Ya. A ver, me dicen ustedes. Ya, vamos a seguir entonces. Habíamos hablado de que tenemos Airflow que manda a orquestar estas imágenes de Docker, este código encapsulado, ¿ya? Pero en producción, ya, nosotros vamos a tener Airflow, pero estas imágenes de Docker tienen que correr en algún lugar, y como les dije, el entorno de Airflow en general tiene pocos recursos, ¿ya? Así que necesitamos un lugar con recursos computacionales para mandar a ejecutar estas tareas. Entonces, ¿cuál es este lugar? Bueno, este lugar es un clúster de Kubernetes en general. Ya, Kubernetes o K8S es, aquí lo saqué textual de lo que dicen ellos, es un sistema open source para automatizar deploy, el escalamiento y el manejo de aplicaciones con, no sé cómo se traduce eso, pero viene de contenedor, contenerizadas, no sé, bueno, pero son las aplicaciones que están dentro de containers. Los containers son las instancias de las imágenes de Docker, ¿ya? Kubernetes es un tópico en sí mismo, es súper difícil, como armar un clúster desde cero es muy difícil, pero vamos a estudiar nociones súper básicas, ¿ya? En general vamos a pensar que nosotros tenemos un clúster donde delegar recursos. En general, uno puede arrendar un clúster en, no sé, DigitalOcean, Google Cloud Platform, en Amazon Web Services. Por ejemplo, en Google Cloud Platform el servicio se llama GKE, de Google Kubernetes Engine. Uno arrienda un clúster y está ahí, listo para escalar, ¿ya? Y a grandes rasgos vamos a tener este clúster de Kubernetes que tiene recursos computacionales potencialmente ilimitados. Mientras haya para pagar, hay recursos ilimitados. Ya uno puede arrendar máquinas muy grandes para hacer procesamientos súper pesados, pero se paga, ¿ya? Para que se hagan una idea, nosotros en Kubernetes, con lo que hacemos, que es copiar datos y todo el cuento, gastamos cerca de $2 al mes, que no es nada, ¿ya? Pero porque usamos máquinas chicas y tenemos como optimizar esta cuestión para no gastar tanto. Por otro lado, Airflow sí es mucho más caro, ¿ya? Airflow sale del orden de harto $, al mes, como más de 300, y dependiendo del uso puede ser hasta $600 al mes. Que para una empresa, quizá esto, o sea, para una empresa ya un poco mediana, ya no, o sea, es normal, ¿ya? Entonces, tenemos este clúster de Kubernetes con recursos computacionales. Es un espacio, piensen que hay infinitos computadores que podrían llegar a utilizar. La gracia es que Kubernetes lo hace inteligente, como que ustedes no dicen cuántos computadores necesitan, sino que ustedes mandan tareas a ejecutar y el clúster solo entiende, ya, ahora voy a necesitar un computador más grande, ahora uno más chico, hace todo relativamente solo. En realidad uno dice los recursos que quiere, que necesita, cuánta RAM, cuánta CPU, si es que necesita GPU, por ejemplo, y el clúster de Kubernetes levanta un computador para hacer esto, y lo hace solo,
Uno dice los requisitos mínimos y el clúster lo hace por usted. Mínimo y máximo en realidad. Entonces, unas cosas que vamos a necesitar hacer en Kubernetes es crear un namespace, que es como el espacio donde se van a ir a ejecutar estas tareas, configurar config maps y secretos para las variables de entorno y cosas por el estilo, y monitorear nuestros pods. Eso es lo que yo uso en el día a día como de Kubernetes, ¿ya? Yo nunca he construido un clúster desde cero, hay gente que se dedica a esas cosas, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, podrían incluso comprarse, no sé, 6 computadores, enchufarlos entre ellos y armar un clúster, ¿ya? La gracia es que la forma más fácil de tener un clúster de computadores es instalando Kubernetes y haciendo que este programa se encargue de todo lo necesario. ¿Ya? Entonces, la forma más típica de hacer deploy de Airflow es hacer deploy sobre un clúster de Kubernetes, ¿ya? Y Airflow tiene un operador especial, tal como vimos el Python Operator, tiene un operador que se llama Kubernetes Pod Operator que va a ejecutar los contenedores al clúster, ¿ya? Y los servicios en la nube para correr Airflow ofrecen una instancia corriendo sobre Kubernetes, ¿ya? Y la idea es ejecutar todos los jobs que yo quiera en ese mismo clúster, ¿ya? Aquí no se mareen con esto, al final sepan que hay un espacio donde podemos mandar a ejecutar tantos jobs como necesiten. Eso. Bueno, aquí lo que expliqué en antes, uno no quiere sobrecargar de tareas Airflow con Python Operator, porque eso deja sin recursos al mismo Airflow. Por eso uno tiene que recurrir a esta clase de cosas, de tener este clúster y mandar a ejecutar las tareas. Bueno, ya habíamos hablado de DBT en algún momento, esto lo voy a pasar bien rápido. DBT al final es una herramienta para construir las tablas del Data Warehouse, ¿ya? Hace muy bien la T del ELT, que es transformar los datos de tablas que se ven feas a tablas que se ven bonitas para que los analistas las analicen, ¿ya? Entonces, lo último que quiero recapitular es cómo se ve un ambiente de producción con todas estas herramientas. Entonces, en general, vamos a partir con Cloud Composer, que es un servicio de Airflow manejado en GCP, que corre sobre Kubernetes, que vendría a ser este GKE acá, Google Kubernetes Engine. Entonces, yo contrato Cloud Composer, se levanta Airflow ya en producción, y esto corre en un clúster, ¿ya? Y este clúster tiene recursos disponibles para ejecutar jobs, ¿ya? Entonces, todos mis Dockerfiles, en realidad no el Dockerfile sí, sino la imagen ya lista para correr, se guardan en repositorios. Nosotros lo guardamos en GitHub, ¿ya? Pero hay infinitas herramientas. Hay uno de Google Cloud Platform que se llama Artifact Registry, y ahí yo registro todas mis imágenes, todos mis jobs que voy a correr. Entonces, lo que uno hace después es que cuando Airflow quiere correr un job, va a buscar la imagen que necesita y la manda a este espacio con recursos disponibles. Y ahí yo puedo ejecutar varias imágenes, por ejemplo, la imagen 1 y la imagen 2. ¿Ya? Y esas imágenes lo que hacen es hacer cosas como armar el Data Lake en GCP o armar el Data Warehouse en BigQuery, ¿ya? Ese es más o menos el flujo que sigue todo esto, ¿ya? Entonces, después de armar nuestro Data Warehouse, tenemos más tareas como crear vistas que necesitan los analistas, entrenar los algoritmos, hacer reportes, alimentar dashboard, un montón de cosas, ¿ya? Pero esta es más o menos la idea de cómo funciona esto en producción. Y en general, la opción más fácil siempre es contratar servicios en la nube que lo hagas con Cloud Composer, es el que ofrece Airflow, el Kubernetes Engine para los recursos disponibles, Artifact Registry para guardar las imágenes, el Data Lake está en GCS y el Data Warehouse en BigQuery. Obviamente con esto uno se empieza a ir amarrando un poco a la plataforma, en la nube, GCP en este caso, pero es parte de... más o menos off topic, hace poco salió un artículo de Basecamp, que es una, no sé si startup aún, pero digamos que startup, como reconocida, que escribía por qué ellos estaban abandonando la nube. Y ellos consideran que llega un momento donde se vuelve muy caro para lo que realmente te están ofreciendo, ¿ya? Que con la plata que gastaban en estas cosas preferían comprarse sus propios servidores y administrar todos por su cuenta. Entonces está toda esta idea como que la nube es buena, como que hace todo más fácil porque yo puedo tener cosas corriendo en la nube, no me preocupo por el escalamiento ni nada de esas cosas porque se hace solo, pero por otro lado cobran ridículamente caro a partir de cierto punto, ¿ya? Bueno, no sé si hay una pregunta hasta ahora, porque ahora vamos a pasar a la demo. Ya vamos a correr Airflow y vamos a correr imágenes y vamos a ver cómo se hace todo esto. El chat, alguien dice, no por acá, vamos.
Entonces vamos a seguir ya. Lo último que les voy a dejar es que si quieren aprender un poco más de estos temas, aquí hay un poco de bibliografía. El libro que más me gusta para aprender Airflow, por ejemplo, y que enseña un poco de Docker, un poco de Kubernetes y un poco de las ideas generales de armar un pipeline de datos, está en el libro Data Pipelines with Apache Airflow. Es muy, muy bueno y muy fácil de leer. Lo recomiendo bastante. Si quieren tener más ideas generales, como ya grandes rasgos de pipelines de datos, está el libro Data Pipelines Pocket Reference, ya que un libro chiquitito, una Pocket Reference, es un libro como de bolsillo realmente, donde pueden leer como de qué se trata esto de hacer un pipeline de datos. Y ya si quieren como tener una idea más amplia de todo lo relacionado a ingeniería de datos, está el Fundamentals of Data Engineering, que justo ahora lo tengo aquí al lado, que es este libro como con un pajarito. Yo he leído varios capítulos, en general es un buen libro, o sea, lo recomiendo harto. Sí encuentro que dice cosas como medias obvias, pero creo que es porque trabajo en esto, entonces como que el libro no me iba a revelar verdades que no conociera. Pero para introducirse en el tema está muy, 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 muy bueno, ¿ya? Eso, así que ahora vamos al demo. Vamos a cerrar esto. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Voy a abrir el editor de texto. Aquí está todo el código, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo una carpeta que tiene Airflow, ¿ya? Que es esta carpeta. Tengo una carpeta con el Docker base que acabamos de correr, que es el que decía como hola y welcome to Docker Based Example. ¿Ya? ¿Se acuerdan que le hicimos build y después run? Bueno, sí tenemos programas que hacen cosas parecidas. Por ejemplo, tenemos Docker CSV to Postgres, ¿ya? Este programa, es el último que debería mostrar porque es el más complejo. Vamos con otro. Tengo este que se llama Docker PSQL Example, que es cómo nos conectamos a Postgres. Entonces, ustedes van a tener una base de datos con las credenciales. Yo tengo una base de datos en mi computador, ¿ya? Host Docker internal es la dirección de mi computador, ¿ya? Esto es una base de datos que tengo yo que se llama Example Index y esta es mi usuario y la password. En general, o sea, ustedes no deberían escribir las credenciales en el texto, deberían importarlo como variable de entorno, pero como esto es un ejemplo súper sencillo, por eso lo hago así. Después la versión como más elaborada del ejemplo lo hago de forma más elegante. Entonces, nuevamente, este es código Python. ¿Qué estamos haciendo acá? Nos estamos conectando a una base de datos y estamos haciendo la consulta select asterisco from personas y quiero solo 20 registros. Entonces vamos a volver a hacer cosas con Docker. Entonces nos vamos a ir a ese que se llama Docker PSQL Example. Entonces nuevamente, aquí uno hace make build. Ya, el make build, ojo que es un comando que yo tengo listo porque lo definí acá. Dije que build significa hacer docker build punto y poner un nombre a la imagen, pero eso no se preocupen, ya es como más profundo, es como estudiar más en profundidad Docker. Entonces ahí construye una imagen y ahora la puedo correr. Entonces tengo un job que, por ejemplo, va a mi base de datos y me da los primeros 20 registros de la tabla persona. Ese es un job, ¿ya? Y tengo otro job que es este, ¿ya? Que este ya es un ejemplo más interesante. Tengo dos CSV, ¿ya? El de los datasets de las iris, que quizás lo conocen, es un dataset súper famoso de Machine Learning, que son unas flores, ¿ya? Entonces los tengo en CSV acá, y lo que hace este código es conectarse a la base de datos. Si es que existen las tablas, las destruye y las vuelve a crear, ¿ya? Y lo que hace es tomarle el contenido de los CSVs y copiarlos dentro de mi base de datos, ¿ya? Aquí estamos copiando los datos y aquí estamos copiando las respuestas de qué tipo de flores cada una, ¿ya? Pero básicamente estamos copiando unos CSV dentro de Postgres, ¿ya? Me conecto, creo las tablas y copio los datos de los CSV a
mi base de datos. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, nuevamente, ¿cómo se llama esto? Docker P, se llama CSV to PSQL. Ya, entonces, hago make build de nuevo, y ahora hago make run. Y si se fijan, ahí se cargó los datos. Y si ahora yo abro Postgres en mi computador y me voy a la base de datos que cree que se llama Airflow Tutorial, ¿ya? Y si hago select asterisco from, primero voy a ver las tablas que tengo, de hecho se me olvidaron cómo se llama. Entonces puedo ir a hacer select asterisco from iris data y eso me muestra los datos, ¿ya? Y los cargué a partir de los CSVs que están acá, que es este uno y este es el otro, ¿ya? Y eso, puede ser la otra consulta, select asterisco from target, ¿ya? No se llama target, se llama iris target, ¿ya? Y ahí están mis datos. Entonces tengo esta imagen de Docker, un job nuevamente, que carga datos, y tengo un último job que toma datos de Postgres, entrena una regresión logística en scikit-learn. Yo estoy aquí asumiendo que como que son familiares con scikit-learn igual, que es la librería para hacer, para entrenar modelos. ¿Sí? Como que me confirman eso. Si no, puedo explicar un poquito más qué es scikit-learn. No sé, a ver. No, yo creo que no se ha visto eso, ¿ah? Ya. Sí. ¿No? Bueno. Entonces retrocede un poco. Bueno, scikit-learn es una librería para entrenar modelos de machine learning. Ya. Ya. Scikit-learn es una librería para entrenar modelos de machine learning como regresiones logísticas y cosas por el estilo. Ya. Entonces, no se preocupen, aquí estoy entrenando un modelo y lo estoy poniendo, estoy haciendo que haga predicciones, ¿ya? Vuelvo atrás un poco el dataset de las iris que están acá, se los voy a mostrar un poco. El dataset de las iris es un dataset de 4 columnas que tiene el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces, cada una de estas filas es una flor y esos son los atributos que tiene. El largo del sépalo es 5.1, el largo del pétalo es 1.4. Tengo 150 flores y para cada flor sé de qué tipo es. Ya, 0 es el tipo 0, creo que se llama virgínica o setosa. El 1 era virgínica y el 2 es versicolor. Puede que me equivoque en los nombres, pero son 3 tipos de flor distintas. Entonces, la idea es que mi modelo mira los datos y después, cada vez que yo ingreso una flor nueva, intento ver de qué tipo es la flor. Intento predecir el tipo de la flor. ¿Ya? Eso. Entonces, esos datos los cargué en Postgres y ahora estoy entrenando un algoritmo que lo que hace, quizá si se meten en el área de Machine Learning van a entender más o menos de qué se trata esto, que es que tomo un modelo y lo que estoy haciendo es entrenarlo y después estoy haciendo mis predicciones. Y aquí estoy evaluando el modelo de la forma más típica posible, que es calcular su accuracy y obtener una matriz de confusión, ¿ya? Pero este código es básicamente entrenar y ver qué tan bien anduvo el modelo, ¿ya? Y nuevamente, si yo me voy a esa carpeta, Docker, si yo hago make build de esto, y después hago make run, lo que pasa acá es que entrené un modelo que el 97% de las veces tiene la respuesta correcta y ahí pueden ver su matriz de confusión, que es una forma de ver que también anduvo el modelo. ¿Ya? Eso, no es necesario entrar en más detalle. Aquí estoy entrenando un modelo de Machine Learning en base a los datos que había cargado. Y ahora lo que queda es correr Airflow para ejecutar todo esto en serie. Entonces yo me voy a Airflow. Airflow también se corre desde Docker con otro comando en local, en producción es un poco más fácil. ¿Ya? Y ahí lo que está haciendo está partiendo Airflow. Entonces vamos a ver un poco el código. Y aquí está la parte más chora, que es que tengo
este código que se llama mini pipeline, que lo que hace es tomar un operador que se llama Kubernetes Pod Operator. Ojo que se me olvidó decir algo, pero Kubernetes viene junto con la aplicación de Docker, ¿ya? No sé si esto funciona en Windows, pero en Mac funciona bastante bien. La gracia de Airflow es que aquí, si se fijan, estoy definiendo un operador que ejecuta la primera tarea, que es la imagen de Docker que mueve los datos de un CSV a Postgres, y después tengo la segunda tarea, que es de Postgres, entrenar mi algoritmo de Machine Learning. ¿Ya? Entonces, este es mi primer job, y este es mi segundo job. Y, por supuesto, aquí se me olvidó hacer algo bien importante, que es que, menos mal que me acordé, que es decir que el primer job, una vez que termine ese job, vamos a entrenar nuestro modelo de Machine Learning. Ahí sí. ¿Ya? Entonces aquí Airflow ya debería estar corriendo. Nos vamos a el localhost. Y aquí tenemos Airflow. ¿Ya? Y este es el lugar donde están todos mis DAGs. Si se fijan, tengo 4. Tengo ejemplos bien sencillos. Por ejemplo, este que retorna constantes, que es parecido a lo que vimos delante. Este que ejecuta el programa que corre Postgres y hace solo eso. Y este es un ejemplo de cómo correr una imagen de Docker en un clúster de Kubernetes. ¿Ya? Yo tengo un clúster de Kubernetes de mentira corriendo en mi computador. Ya, eso. Y uno, cuando está acá, por ejemplo, si se mete a este operador que está acá, uno puede ir al código y puede ver que hay un operador que primero retorna 1 y después retorna 2 y que el operador 1 viene antes que el 2. Y hay una vista de grafo donde yo puedo ver que efectivamente el operador 1 viene antes que el operador 2. Eso. Y esto está aquí y cada vez que yo necesite correr esta tarea, le doy play y esto corre. ¿Ya? Y aparte de eso, yo lo puedo dejar agendado con esta notación de cron. ¿Ya? Y aquí, si se fijan, voy a los logs de la primera tarea y me dice primer Python operator, que era lo que imprimí efectivamente. La primera función es primer Python operator, y el segundo dice segundo Python operator. Y ahí ejecuté un código Python y después ejecuté otro código Python. Y eso, funciona súper simple, ustedes pueden monitorear todas sus tareas. De hecho, yo todas las mañanas lo que hago es abrir Airflow y ver cómo van todas mis tareas, si se cayó alguna, porque si alguna se cae, queda en rojo acá y uno puede ver qué pasó y toda esa clase de cosas. Entonces, en el caso del mini pipeline, el código vamos a ver si se actualizó. Sí, efectivamente, ejecuta una antes que la otra. Esto lo podemos ver en la lista de grafos. Y aquí está. Primero agendo una tarea. Y yo puedo hacer esto todos los días. Por ejemplo, puedo decir todos los días a las 5 de la mañana voy a copiar los datos y voy a entrenar un modelo de Machine Learning y evaluarlo. ¿Ya? Esto se puede complejizar mucho más porque de hecho no es que uno esté entrenando los modelos todos los días. Uno lo entrena una vez y uno lo que puede hacer es dejar la versión preentrenada, entonces solo evalúo el modelo día o si quiero alimentarlo de nuevo, cargo nuevos datos. Aquí está la versión más simple de lo que pueden hacer. ¿Ya? Y después aquí ustedes pueden enchufar distintos operadores y hacer cosas súper complejas. ¿Ya? Entonces, al final, aquí, cuando corren esto, en Airflow, ahí están haciendo todas las operaciones del pipeline de datos. Primero movemos CCs, CCVs, de hecho, ahí terminó la primera tarea. Lo que hizo esto fue hacer la copia de los datos, y ahí, si se fijan, imprimió data load, porque eso es lo que hace este job, que es cargar los datos. Y el segundo job lo que hace es entrenar el modelo. Y si se fijan, ahí está el accuracy, ahora le achutó a todos, ¿ya? Y aquí está la matriz de confusión. Entonces así uno puede ir construyendo pipelines arbitrariamente complejos. Y si yo quiero que se ejecute cada cierto tiempo, lo único que hago aquí es decir el cron de cada cuánto se ejecuta, que eso es lo que mostré en el principio. Eso es como de grandes rasgos un demo para mostrar de esto. ¿Ya? De hecho, quizás hasta, tengo que revisar si se me pasa algo medio complejo, pero diría que podría publicar parte de este código en algún lugar. No sé si tienen preguntas. Oye, ya que dijiste que ibas a publicar este código en algún lugar, ¿piensas compartirlo acá dentro del...? Ah, sí, me refería a eso. Hay un drive, voy a subir Hay la un slide. drive y lo puedes poner ahí.
Sí, y podría Se puede. mandar este código. Sí, el código voy a revisarlo un poco en detalle porque usé como de base el código nuestro y tengo que chequear que no se pasa. En principio no hay nada ahí raro, pero tengo que Súper. tengo que chequearlo mejor. Eso. Entonces, esta es la idea de cómo uno va disponibilizando los modelos en producción. Ojo que esta es la versión más simple, como cuando uno quiere hacer experimentos, por ejemplo, o quiere predecir cosas bastante sencillas, uno agenda cada cuánto va a predecir cosas con Airflow. Entonces, alimento los datos para los datos nuevos, después de procesarlo, se los paso al modelo y el modelo da mi respuesta. Y después uno incluso podría reincorporar esas respuestas al producto y dar una vuelta súper larga. Pero esta es la idea. Yo escribo código en estas imágenes, ya, este código encapsulado, y yo lo mando a ejecutar con Airflow de forma ordenada. Eso. No sé si hay más preguntas. ¿Todo bien? ¿Muy espeso? No, está bien, está bien. Ya. Sí, intenté, la idea es que se queden con las ideas de alto nivel nomás, la parte del código, como que eso se aprende con tiempo. Pero la idea es que sepan que existen estas herramientas, ¿ya? Que cuando tienen un modelo Machine Learning, cómo pasar del Jupyter Notebook a algo que se ejecute siempre. Bueno, tienen que acordarse que hay estos frameworks de orquestación que dicen en qué orden se ejecutan las tareas y ahí pueden construir hacia adelante. ¿Ya? Eso. Ya, pues, no sé, ahí Domingo, dime tú cómo seguimos. ¿Con esto tú terminas? O sea, si... Sí, es Ya. que pensaba también como, o sea, como hacer más énfasis, explicar todo este código, pero yo creo que dar la idea de alto nivel está bien. Yo creo que sí, eso Sí, está bien. Y quien quiera profundizar, bueno, va a estar disponible. sí, Y con eso el que esté interesado se va a meter y va a tratar de ejecutarlo. claro. Eso, y bueno, cualquier cosa también me pueden escribir, ahí podemos estar en contacto si tienen dudas o algo por el estilo. Súper. Em, Eso. no sé si hay preguntas generales del público, algo que le quieran preguntar a Adrián, algo que les haya quedado dando vueltas, algún comentario. Por acá, más que nada como la curva de aprendizaje de esto, ¿fue para ti rápido o se puede aprender rápido estas cosas? Eh, ¿O si uno ya, ya esa viene es como una... del mundo de Python, de los Jupyter Notebook, esas cosas? Ya, mira, por un lado, yo considero que sé muy bien Python, entonces eso acelera mucho el aprendizaje. Y yo creo que sí, como sabiendo Python, manejándose con eso, va a andar todo más o menos rápido, porque al final Airflow no necesariamente se ejecuta con Docker. Ustedes pueden hacer, ¿cómo se llama esto? Como eh, pip install Airflow, y ahí pueden empezar a jugar. Y hay hartos tutoriales, como que Airflow básico es muy sencillo, pueden usar siempre Python Operator. Nosotros necesitamos escalar nuestro código, por eso estamos usando herramientas más complejas. Entonces, cuando vean un tutorial de Airflow van a ver cosas como más básicas, harto Python Operator, harto operadores prehechos. Entonces, toda esa curva es como más o menos bien liviana. Y cuando ya te encontrís problemas como, ya, ¿cómo hago esto para que analice efectivamente muchos datos? Bueno, ahí vaya a llegar a como los tópicos de aprender Kubernetes y todo el cuento. Y esa parte sí fue un poco complicada y de hecho ahí tuvimos suerte porque había alguien en Virtual que de hecho construyó su propio clúster de Kubernetes como de hobby y él no enseñó mucho eso, pero al final hay harto material por ahí para leer. Entonces, la curva nunca es frustrante, como que siempre te podéis mantener aprendiendo. Ahora, si intentáis hacer como todo esto de una, pues que sea un poquitín frustrante. Pero en general no es tan difícil. Tan difícil. Súper. Y si quería aprender en serio, el libro es muy bueno, muy bueno. Bueno, Oye, Adrián, si es que ¿Sí? se puede, si puedes comentar algo de cómo usas esto en Fintual, o sea, de qué son los procesos. Siempre y cuando Ya. no digas nada que no puedas decir, o sea, es como la Sí, parte obvio. Sí, mira, más de arriba. hartas cosas.
Nosotros ya tenemos hartos clientes, entonces hay hartos datos para analizar. Para que se hagan una idea, cuando partimos a principios de este año, habían hartos problemas porque la forma de copiar los datos, ya nosotros tenemos nuestra aplicación que genera datos y la forma de pasársela a los analistas era con un programa pagado que se llama Stitch. Entonces copiábamos data en BigQuery, pero la copia no siempre funcionaba, a veces se caía, teníamos problemas, entonces necesitábamos ser dueños de nuestro código. Así que por eso empezamos a averiguar las herramientas disponibles, cachamos que Airflow es lo que está muy de moda, entonces tenemos nuevamente Airflow en GCP, lo que uno compra se llama Cloud Composer, que sale esto que les decía como entre $300 y $600 al mes, y con Cloud Composer lo que hacemos nosotros es tener hartas cosas corriendo. Copiamos datos de la base de datos de producción hacia BigQuery, copiamos datos de fuentes externas, por ejemplo, las ads los datos del traqueo de los usuarios también se copian a BigQuery. También copiamos datos que tenemos en APIs, los mandamos también a BigQuery y siempre guardando como el dump de esto en Cloud Storage y después transformando todo. Entonces tenemos todo ese pipeline de tomar datos de distintas fuentes, dejarlos en un sistema de archivos y después llevarlos al Data Warehouse. En el mismo Data Warehouse, ya eso todo está enchufado con Grafana para ver los dashboards, o todos los analistas tienen sus vistas y todo donde pueden hacer consultas. Ya, aparte en Airflow, ¿qué cosas hacemos? Tenemos test de los datos, ¿ya? Porque queremos asegurarnos que los datos que estemos procesando están bien, entonces, otras cosas que orquestamos con Airflow es eso, DBT que lo mencioné, para construir las vistas del Data Warehouse y también para testear datos. Tenemos testeos de lógica de negocio, por ejemplo, chequear que no hayan usuarios con saldo negativo, que eso no debería pasar. También chequear que los tipos de datos estén bien. Tenemos un montón de chequeos. ¿Ya? Validamos la integridad de los datos, limpiamos datos, armamos vistas nuevas y también hay un par de modelos de Machine Learning corriendo ahí. Por ejemplo, para detectar ciertas cosas relacionadas a los clientes. Eso es a grandes rasgos lo que hacemos. El copiado de datos, pero de muchas fuentes, Data Warehouse, test a los datos, que es una parte súper importante, y un par de modelos de Machine Learning. Súper. Bien, ¿alguna pregunta adicional? No. Entonces, agradecerle a Adrián por su clase magistral de darnos un overview ahí de cómo se maneja este pipeline de datos en Machine Learning, y yo creo que ha sido bastante iluminador para todos. Yo también me entretuve muchísimo porque me encanta Machine Learning, así que he aprendido un montón. Bacán. Gracias, Adrián. Y nada, con esto entonces terminamos nuestra sesión de hoy día, y al curso les comento que nos vemos el próximo mes, pues ya se acaba noviembre. Nos vemos entonces el 6 de diciembre online con nuestro próximo expositor, que es de Not Company. Muchas gracias, Adrián, y nos vemos. Que tengan muy buenas noches todos. Y chao. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Ahí.